Bueno, entonces es un placer tener aquí a Gustavo. Entonces leo directamente de la página de Wikipedia de Gustavo. Gustavo es profesor de astrofísica relativista en la Universidad de La Plata y es director del Instituto Argentino de Radioastronomía. Y bueno, él es un experto en objetos compactos, sistemas binarios, AGNs y en general como procesos radioactivos de altas energías, producción de neutrinos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias por darnos esta charla y bienvenido. Adelante, Bueno, por favor. muchas gracias, Fabio, por la invitación, por la presentación. Para mí es un gusto volver, aunque sea virtualmente, a México. Me gusta mucho México. La última vez que estuve en México fue en el año 2016, hace ya bastante, en Morelia. He ido varias veces ahí, está incluso cursos en el grupo que tiene Luis Felipe Rodríguez allá. Deberías regresar, pero ahora aquí en Seúl, en la Ciudad de México, ¿no? A visitar. ¿Cómo, perdón? Deberías regresar a México, pero ahora en la Ciudad de México. Ah, sí, 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 exactamente, eso me gustaría. Esperemos que algún día pronto la pandemia nos lo permita. Claro. Bueno, y el tema del cual hoy quería hablarles es de un trabajo reciente que he hecho en colaboración con uno de mis estudiantes, Pablo Sotomayor Checa, que trata sobre la producción de radiación no térmica en núcleos galácticos activos que carecen de jets. En particular, me voy a concentrar en la emisión de radio de este tipo de objetos. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a empezar con una introducción bien en general a los núcleos galácticos activos, como para dar un cierto contexto, y después vamos a ir un poquito más a las características de los sistemas particulares que me interesa discutir hoy aquí con ustedes. Todos ustedes conocerán el modelo unificado de núcleo galáctico activo. Los núcleos galácticos activos básicamente son galaxias cuya región central está motorizada por la acreción de materia sobre lo que se piensa es un agujero negro supermasivo. La materia cae hacia el agujero negro formando un disco. Ese disco de acreción produce radiación desde los rayos X blandos hasta el infrarrojo, y se cree que además está rodeado por una región de gas y polvo en forma de un toro, que dependiendo del ángulo con la línea de la visual del sistema, puede oscurecer o no la radiación de la región central. Los núcleos galácticos activos pueden presentar o no un jet, o sea, un chorro colimado de partículas relativistas. En el caso de que presentan el jet, el sistema es muy anisotrópico en cuanto a su emisión y por lo tanto el aspecto del sistema cambia dramáticamente con el ángulo de la visual. Si uno mira el sistema en la dirección de movimiento, en la dirección en que es eyectado el jet, o sea, desde este ángulo, entonces lo que ve es una fuente que es conocida como blazar. Básicamente son los cuásares de espectro plano en radio y los llamados objetos Baire-Lacerta. Lo que caracteriza a estos sistemas es que están dominados por la emisión en continuo. Es difícil detectar líneas, porque el continuo domina completamente la radiación, son altamente variables porque todos los fenómenos están potenciados por boosting relativista del plasma que genera la radiación. Y típicamente la distribución espectral de energía es extendida con dos picos. El primer pico es sincrotrónico y el segundo pico se debe a radiación Compton inversa. Luego, si cambiamos el ángulo con la línea de la visual y lo vemos a 90 grados del jet, entonces lo que se ve es una radiogalaxia. O sea, una, una fuente que a partir de la galaxia central podemos ver cómo los jets, en particular en radio y en rayos X, se extienden en el medio intergaláctico y terminan frenándose, formando
lóbulos extendidos o incluso lo que se llama manchas calientes, hotspots, en el medio intergaláctico. Toda esa radiación en general es radiación síncrotrón. Si los ángulos con la visual son intermedios entre el ángulo que da un blazar y el ángulo que da una radiogalaxia, entonces tenemos varios tipos de galaxias. Algunas de ellas en las cuales puede llegarse a ver la línea de emisión ancha producida por pequeñas nubes que están orbitando cerca del agujero negro y por lo tanto orbitan con gran velocidad, lo cual hace un ensanchamiento Doppler de las líneas. Y si el ángulo es más cercano a los 90 grados de jet, entonces va a haber oscurecimiento de las líneas anchas por el toro de polvo que rodea al sistema y se van a ver predominantemente las líneas delgadas. Toda esta clase de objetos que tienen jet presentan fuerte emisión en radio y se los llama, por lo tanto, radioactivos, radio loud en inglés. Ahora, algunos de estos sistemas no presentan jets, por lo menos no presentan jets claramente detectables. Entonces, la fenomenología está dominada por la física de la acreción y por las nubes que rodean al objeto central. De acuerdo entonces al ángulo con la visual, podemos tener, en el caso de que estemos mirando en dirección del eje de rotación del sistema, un quasar, pero que es silencioso en radio, o para distintos ángulos, de acuerdo a que se vean líneas anchas o delgadas, podemos tener galaxias que se llaman Cipher, Cipher 1 y Cipher 2. La capacidad del agujero para producir y del entorno del agujero para producir y lanzar estos jets probablemente está relacionada con el spin del agujero negro y con el nivel de magnetización del plasma que cae hacia el agujero negro. En la imagen que tienen aquí a la derecha, ustedes pueden ver algunas imágenes en radio de distintos núcleos galácticos activos observados a distintos ángulos. En todos estos casos ustedes pueden ver jets. Estos son entonces núcleos galácticos activos intensos en radio, ¿no? Radio loud. Muy bien. Ahora, entre las galaxias Cipher, los que son, digamos, tienden a ser radio quiet, los que no presentan mucha emisión en radio, estos objetos, digamos, básicamente se ubican en galaxias espirales, tienen un núcleo que es muy luminoso, y básicamente se dividen en dos grandes grupos de acuerdo al tipo de líneas espectrales que dominan en la emisión nuclear. Tenemos las galaxias Cipher tipo 1, que son aquellas en las cuales se detectan líneas anchas, y las tipo 2, en las cuales dominan las líneas delgadas, las líneas de la Narrow Line Region. Además, las tipo 1 suelen ser más brillantes en el ultravioleta, lo que parecería, digamos, señalar que hay una actividad importante o más importante de acreción sobre el objeto central, y en el caso de las tipo 2 son más brillantes en el infrarrojo, ¿no? Lo cual quizá esté señalando una mayor tasa de formación estelar en este tipo de objetos. Acá en estas imágenes ustedes pueden ver un ejemplo de cada uno de estos dos tipos. A la izquierda una galaxia Cipher tipo 1 y a la derecha una galaxia Cipher tipo 2. Claramente el núcleo es más brillante en la de tipo 1. Aquí tienen un ejemplo de las líneas espectrales en cada una de estas galaxias. En el caso de la Cipher, como les comentaba, si bien aparecen líneas delgadas, también aparecen líneas anchas. Las líneas delgadas tienen un ancho que corresponde a una velocidades del orden de cientos de kilómetros por segundo, y las líneas anchas, en cambio, tienen anchos que corresponden a velocidades del orden de los 10.000 kilómetros por segundo. Entonces se interpreta que esas líneas son producidas por nubes
que están muy cerca del agujero negro, donde muy cerca puede significar entre 10 a la 15 a 10 a la 17, tal vez 10 a la 18, dependiendo del caso, centímetros del agujero negro. En el caso de las Cipher 2 tenemos esencialmente líneas delgadas, o sea, son sistemas donde probablemente estamos viendo oscurecida toda la región de líneas anchas por el toro que rodea al sistema. Muy bien, yo en esta charla me quisiera concentrar en un tipo particular de galaxia Cipher 1, que son las Narrow Line Cipher 1. ¿Cuáles son las características de estas galaxias de líneas que presentan, que son Cipher 1, pero que además presentan líneas delgadas? Bueno, la primera es esa, ¿no es cierto? Que además de las líneas anchas, tienen líneas delgadas. Después, el agujero negro típicamente tiene una masa que se suele estimar del orden de las 10 a las 7 masas solares. O sea, no son agujeros negros tan masivos como los que uno espera encontrar en los cuásares que son radioactivos, como los láseres o los Flat Spectrum Radio Quasars, que cuentan masa de 10 a la 8, o en el caso de radiogalaxias, en algunos casos conocemos radiogalaxias con masas de 10 a la 9 masas solares, sino que son masas más pequeñas. Después, el régimen de acreción parece ser un régimen de acreción supercrítico, un régimen super Eddington, o sea, una tasa de acreción sobre el objeto compacto que es extremadamente grande. Y eso se infiere por la relación que hay entre el tamaño de la región de líneas anchas y la luminosidad óptica. Hay numerosas de estas galaxias cíferes para las cuales se ha reportado tasas de acreción que en principio parecerían corresponder a valores que están muy por arriba del límite de Eddington. Otra característica es que en general estas radiogalaxias son silenciosas en radio, no presentan jets, pero sin embargo algunas de ellas tienen algún nivel de emisión en radio, emisión no térmica en radio de la región central. Eso es bastante misterioso. ¿Por qué emiten en radio de la región central si no tienen jets? Algunas personas, por ejemplo, han pensado que, bueno, quizás es que hay en realidad un jet muy débil, pequeño, que no podemos resolver, pero que está ahí. Ahora, el espectro con el cual se detecta esa emisión en radio no parece corresponder a lo que uno esperaría de un jet compacto, que básicamente no sería un espectro más bien chato en radio, sino que se suele observar espectros que son más bien empinados, ¿no? Entonces, es una cuestión abierta cuál es el origen de la emisión en radio de la región central de estas galaxias sin jets. Aquí les muestro algunas imágenes de algunas galaxias Cipher. Son en total 4 galaxias que les estoy mostrando aquí. En algunos de estos gráficos ustedes tienen la imagen óptica de la galaxia, luego tienen la imagen en radio y tienen los mapas de índices espectrales, así como los mapas de error de los índices espectrales. Pero lo que salta a la vista es que la región de emisión en radio es relativamente compacta, es pequeña, no tiene una morfología extendida, que es la que uno esperaría en el caso de un jet, y los índices espectrales, digamos, pueden llegar a valores, digamos, del orden de -1, ¿sí? Que no es lo que uno espera para un jet compacto como les comentaba antes, ¿sí? Estas son imágenes que han sido obtenidas, las que están más a la izquierda, estas de aquí, con el Extended Very Large Array, y estas con la vieja configuración del Very Large Array. En este caso, bueno, Gustavo, ustedes pueden ver. Sí, por favor. bueno, de hecho como dos o tres preguntas. A ver,
describiste en la anterior que básicamente infieren que son super Eddington por la luminosidad, pero Sí, para ahí decir que es super Eddington también necesita saber del objeto. Entonces, supongo que por otro mecanismo están infiriendo esta masa. Y lo otro que me saca un poquito de onda es, en general, para tener super Eddington necesitas algún mecanismo de radiación, supongo que en este caso serán neutrinos para permitir que escape, o la otra es tener la geometría adecuada, entonces el disco de acreción, bueno, la energía por los polos, pero aquí dices que no hay jets. No hay jets es no los vemos o sabemos por varios caminos que no hay jets. bien, empiezo por la última pregunta. Digamos, lo que inferimos es que no hay un jet, por lo menos no hay un jet detectable en base a la morfología que estamos viendo, que es una morfología completamente compacta, y a los índices espectrales. En el caso de un jet, uno esperaría un jet que se expande, que tenga un índice que sea más bien chato en radio, mientras que acá, como les decía, tenemos índices más empinados. Respecto a la determinación de las tasas de acreción sobre varios de estos sistemas, bueno, hay distintos estudios particularizados para cada sistema en especial, con distintos métodos que tratan de establecer la tasa de acreción y en general concluyen que esa tasa es super Eddington. Ahora, respecto al escape de la radiación, voy a hablar más en detalle un poquito más adelante, porque bueno, para tratar de explicar esta emisión en radio voy a presentar un modelo de esa acreción donde creo que voy a responder un poquito la pregunta. Los neutrinos, por lo menos en el contexto de la emisión en radio, no juegan ningún papel, ¿sí? Pero ya vamos a ver un poquito, porque el núcleo de mi charla precisamente va a apuntar a tratar de responder de dónde sale esta radiación en el caso de una fuente super Eddington, que como vos bien decís, va a presentar una, que ahora voy a explicar, ¿no? Va a presentar una fotosfera que es opaca a su propia radiación. Bueno. Gracias. De nada, Enrique. Entonces, bueno, la cuestión es esta, la que plantea Enrique, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta emisión en radio que observamos? Entonces, si queremos explicar el origen de esta emisión, tenemos que entender un poquito mejor qué es lo que está pasando en la región central de estos sistemas. Y para eso os voy a discutir un poquito cuál es el régimen de acreción al cual están sometidos. Para eso permítanme hacer una pequeña discusión preliminar sobre acreción para definir algunas de las cantidades que van a aparecer en lo que sigue. Ustedes saben, el proceso de acreción es el proceso por el cual cae la materia dentro del pozo de potencial de un objeto gravitante. La materia tiene momento angular, entonces va a tender a formar un disco alrededor del objeto compacto, en nuestro caso un agujero negro, ¿no?, supermasivo. Y en ese disco la energía de las partículas va a ser disipada por radiación que se va a generar a partir de fricción, ¿no?, de viscosidad. Entonces eso va a remover momento angular y va a permitir que haya un flujo de materia desde la parte exterior del disco hacia el objeto compacto. Entonces decimos que el disco es super Eddington o está en un régimen super Eddington si en alguna parte del disco la luminosidad, o sea, la radiación emitida por unidad de tiempo, ejerce una presión sobre las partículas que forman la superficie del disco, que es del orden de la atracción que ejerce el agujero negro. Cuando esas dos fuerzas se balancean, la luminosidad es la luminosidad de Eddington, que puede calcularse entonces en la forma sencilla que ustedes ven
en esta expresión, donde simplemente se ha igualado la fuerza de atracción del agujero negro, usando gravedad newtoniana, con la fuerza hacia afuera producida por la radiación. La sección eficaz es la sección eficaz de Thomson, la partícula sobre la cual está actuando la radiación es un protón, por eso ahí está la masa del protón. Entonces, si la luminosidad excede a la luminosidad de Eddington, la partícula, o sea, deja de estar ligada al sistema y sale expelida del disco por la presión de la radiación. En los discos usuales que estamos acostumbrados, como un disco de Sakura-Tsunayev, la luminosidad es menor que la luminosidad de Eddington y no hay pérdida de masa por presión de la radiación. ¿Cuánto es la luminosidad de Eddington? Bueno, uno puede calcular esto y ponerlo en función de la masa del agujero negro, de esta masa m que aparece aquí. Entonces básicamente es 10 a la 38 ergios por segundo en unidades de la masa del agujero negro. O sea que si tenemos un agujero negro de 10 a la 7 masas solares, la luminosidad de Eddington nos queda del orden de 10 a la 45 ergios por segundo. Y asociada a la luminosidad de Eddington tenemos una tasa de acreción de Eddington, que es a la que me refería antes, que básicamente es la luminosidad de Eddington dividido por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso es del orden de prácticamente 10 a la menos 9 masas solares por año, de nuevo en unidades de la masa del agujero negro. O sea que para un agujero negro de 10 a la 7 masas solares, esto es del orden de 10 a la menos 2 aproximadamente masas solares por año, de materia que cae hacia el agujero negro. Y en cuanto a las temperaturas asociadas a estas luminosidades, de nuevo en las mismas unidades parametrizadas a la masa del Sol, son del orden de, para una masa solar, del orden de unas cuantas veces 10 a la 7 grados Kelvin. Obviamente no necesariamente en un modelo sofisticado de disco, todo el disco el que tiene esta luminosidad, pero son órdenes de magnitud. Este cálculo se hace suponiendo acreción esférica, por lo cual si uno tiene en cuenta una geometría que no es esférica, la luminosidad puede ser diferente, puede ser un poco mayor que la de Eddington, la luminosidad del disco. Muy bien, entonces, en general, de acuerdo a cómo es la tasa de acreción, uno puede distinguir tres modos de acreción a grandes rasgos, ¿no? El régimen más conocido por todos nosotros es el régimen de acreción con un disco estándar, donde tenemos un disco plano, ¿sí?, que se extiende hasta la última órbita estable del agujero negro. Ese disco es ópticamente grueso, o sea, es opaco a su propia radiación, y es geométricamente delgado, un disco fino, un disco típico de Sakura-Tsunayev. Ahí, digamos, cada anillo de ese disco emite como un cuerpo negro que tiene una temperatura que se va incrementando a medida que nos vamos acercando al agujero negro, de tal manera que el espectro total lo obtenemos integrando las contribuciones de todos los anillos, desde el radio interno del disco hasta el radio externo. El radio interno, bueno, dependiendo si el agujero negro es un agujero negro de Schwarzschild, un agujero negro de Kerr, y si es de Kerr, dependiendo del spin, va a estar a distintas distancias del objeto compacto. Ahora, si la tasa de acreción es significativamente más baja que la tasa de Eddington, o sea, al nivel de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 veces la tasa de acreción de Eddington, el sistema pasa a estar en un régimen diferente, en el cual la región interna del disco se infla. Entonces tenemos un disco que pasa a ser geométricamente grueso y que además se vuelve transparente a su propia
radiación. Este régimen es lo que se conoce como un régimen de ADAF, o Advective Dominated Accretion Flow, que a veces también se lo llama RIAF, ¿sí? Radiatively Inefficient Accretion Flow. La característica fundamental es que el gas que rodea al agujero negro es extremadamente caliente, es un gas no colisional, probablemente se calienta por efectos magnéticos. La temperatura de los electrones en ese gas es del orden de 10 a la 9 Kelvin, y la temperatura de los protones unas 1000 veces más elevada, o sea, del orden de 10 a la 12 grados Kelvin. Los protones van a caer hacia el agujero negro antes de que puedan radiar su energía, ¿sí? De ahí que la advección es esencial en este tipo de formas de acreción. Y en cuanto a los electrones se van a enfriar. Si el sistema está magnetizado, bueno, van a producir radiación sincrotrón. En el caso de un agujero negro supermasivo, como por ejemplo M87, esa radiación sincrotrón va a caer en el infrarrojo, y después también van a producir los electrones sobre esa misma radiación una comptonización, o sea, van a transferir energía a ese campo de fotones de baja energía, produciendo un espectro que se va a extender hasta hacia los rayos X, ¿no? En el caso de las binarias de rayos X, los microcuásares, por ejemplo, esa situación se corresponde a lo que se conoce como el estado Laue-Hard, donde tenemos todo un espectro de comptonización que llega con una forma de ley de potencia relativamente dura, de ahí el nombre Laue-Hard, hasta aproximadamente los 150 kiloelectronvolts, por ejemplo, en el caso de sinus X1. De hecho, en las binarias de rayos X, a medida que cambia la tasa de acreción, es usual que el sistema pase de un estado a otro, o sea, de un estado como este que acabo de describir, con una corona, una especie de corona de gas muy caliente alrededor del agujero negro, que comptoniza radiación externa del disco y la propia radiación sincrotrón, pero con electrones de origen térmico, al estado dominado por esencialmente el disco estándar. Y entonces espectralmente vemos una transición de un estado que se denomina Laue-Hard a el llamado estado High-Soft, donde tenemos la contribución del disco estándar, que básicamente es una contribución tipo cuerpo negro, un cuerpo negro extendido, con una pequeña cola debida a efectos de comptonización. Muy bien. ¿Y qué pasa si seguimos incrementando la tasa de acreción? Si la tasa de acreción pasa a ser super Eddington, ¿no? Si excede la tasa de acreción de Eddington. Bueno, ahí el disco se va a volver de nuevo grueso, pero a diferencia de lo que pasaba en el caso de los RIAF o de los ADAF, el disco va a ser opaco, no va a ser transparente, va a ser opaco a su propia radiación. Ya Sakura y Sunayev señalaron en su paper clásico del año 73 que este tipo de sistemas necesariamente debe producir vientos, o sea, no puede en principio conservar la masa, y va a tener que perder el exceso de masa que produce la luminosidad está por arriba de la de Eddington, en forma de un viento. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle a eso, ya que juega un papel importante en lo que voy a describir más tarde. Respecto a estos discos, entonces tenemos estos tres modos que les mencioné. En el caso, por ejemplo, de un sistema binario, que quizás es la situación más estudiada porque las escalas de tiempo son cortas, entonces podemos estudiar las transiciones de un estado a otro con relativa facilidad. Vemos ahí numerosos microcuásares y sistemas binarios en nuestra galaxia que se comportan al menos con transiciones frecuentes entre los dos primeros estados, o sea, el estado de
digamos, de baja acreción y el estado de acreción que corresponde a un disco estándar. Si consideramos un agujero negro de unas 10 masas solares, vamos a tener que, por ejemplo, en el caso del sistema con la acreción super sub-Eddington, por decirlo de alguna manera, muy sub-Eddington, donde tenemos un gas muy caliente, o sea, la acreción con gas caliente, hot accretion flow, la temperatura va a ser, como mencioné, de 10 a la 9 Kelvin. En el caso del disco estándar, la temperatura del disco estándar va a estar entre 10 a la 6, en millón, y 10 millones de grados Kelvin, o sea, va a producir rayos X, rayos X más bien blandos, del orden del kiloelectronvolt. Y en el caso de supercrítico, o sea, con una luminosidad por arriba de Eddington, la temperatura está entre estos dos números, o sea, del orden de 10 a la 8, para un agujero negro de 10 masas solares. Cuanto a la opacidad, digamos, los dos casos de los Super Eddington y el disco estándar son opacos, mientras que el caso de la acreción caliente es transparente. Y ahí arriba acá tienen un esquema donde se muestra cómo es aproximadamente la distribución espectral de energía para cada uno de estos casos. O sea, este es el típico estado high-soft de un sistema binario, donde este pico que ustedes ven aquí es el que corresponde a la radiación del disco de Sakura-Tsunayev, y esta colita que aparece aquí es debido a la comptonización. Mientras que este otro es el estado Lauhard, ¿sí? Fíjense que el pico de la emisión pasa de 1 kiloelectronvolt, ahora está alrededor de los 100 kiloelectronvolts, o sea, domina la parte más dura del espectro. Esto es radiación de comptonización. Y finalmente el espectro para el caso de un disco supercrítico es un poco más caliente que en el estado high soft, y un poco más extendido, como ustedes ven aquí. Oye, una pregunta, entonces, Gustavo. Sí, por favor. ¿Todos los ADAFs son RIAFs o no necesariamente? Bueno, no necesariamente, depende del contexto y de la situación. O sea, RIAF es que son muy ineficientes a la hora de radiar, ¿sí? O sea, esa situación puede cambiar de acuerdo a los campos de radiación externos, que pueden enfriar más rápido o menos rápido debido a su presencia o no a los electrones. En el caso de los protones, en general son advectados al agujero negro, sin que pierdan la energía. O sea, la característica de todos ellos es que domina la advección, ¿sí? Como mecanismo de remoción de energía por sobre la radiación. Ahora, hay modelos, por ejemplo, en los cuales, de hecho yo he trabajado bastante en ellos, en los cuales, bueno, uno supone la presencia de una componente no térmica en ese gas caliente que rodea el agujero negro. Entonces, si uno tiene una componente no térmica, que puede haber sido acelerada por distintos procesos, por ejemplo, procesos estocásticos relacionados con conexión magnética, entonces la población de partículas relativistas sí se puede llegar a enfriar de una forma eficiente. Y eso, digamos, da cierta fenomenología que permite explicar algunas cosas que con un modelo puramente térmico no se pueden explicar, que va desde producción de neutrinos hasta producción de rayos gamma de energías altas. Okay. Pero si quitamos campos magnéticos, entonces resulta que sí serían radiativamente ineficientes los advection dominated accretion. Sí, sí, correcto. De hecho, hay un régimen que se llama MAD, ¿sí? Que MAD por Magnetically Advected Dominated, donde domina la densidad de energía magnética. Ese es el régimen en el cual, digamos, se favorece el lanzamiento de jets en la parte interna de estos sistemas. Porque sería conveniente también aclarar que en aquellos sistemas que están en un estado Lauhard, o sea, un estado que corresponde a estos RIAF o ADAF, si hay un campo magnético ordenado
importante, entonces eso favorece el lanzamiento de jets. En general, todas las simulaciones que muestran lanzamientos de jets muy relativistas tienen este requisito, ¿no? Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿cómo se ubican las distintas fuentes en esta clasificación de la acreción? Bueno, como ya mencioné varias veces, las binarias de rayos X las ubicamos aquí, ¿no? O sea, cuando están en el estado high soft, corresponde a un disco estándar, y en el estado low hard corresponde a uno de estos flujos calientes con advección. Si nos vamos ahora a los agujeros negros de gran masa, supermasivos, bueno, entre los RAEAF tenemos los agujeros, perdón, los cuásares o los AGNs que tienen baja luminosidad, como M87 o Sagitario A estrella. Y si vamos a las tasas de acreción un poco más altas, tenemos galaxias Cipher, algunas de ellas pueden presentar jet, se conocen galaxias Cipher con jet, de hecho hay incluso galaxias Cipher para las cuales se les ha detectado emisión en rayos gamma, galaxias Cipher tipo 2 en general, relativamente cercanas, y también los cuásares. Y si vamos a las tasas super Eddington, entonces, por un lado, al nivel de las binarias, tenemos las fuentes ultraluminosas de rayos X. En el caso de nuestra galaxia, la única fuente que todo el tiempo parece ser super Eddington es el famoso microcuásar SS433, aunque hay otras fuentes que pasan por transiciones o por fases en las cuales la acreción se incrementa y parecen entrar en un régimen super Eddington. Incluye varios microcuásares y también algunas estrellas de neutrones acretantes. Y en galaxias cercanas hay numerosas de estas fuentes que han sido detectadas. Y luego tenemos a estas galaxias que eran las que estaba presentando yo al principio, que son las Cipher de tipo 1 con líneas espectrales que presentan líneas espectrales delgadas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a discutir un poquito más ahora en detalle cómo es la física de esta acreción supercrítica, o sea, esta acreción que tiene tasas por arriba de la tasa de Eddington. La materia cae hacia el agujero negro y va a llegar bueno, a medida que cae, digamos, se va calentando, a medida que se va calentando, se va emitiendo cada vez más radiación, y va a haber un punto en el cual la presión de la radiación iguale a la fuerza atractiva que hace el agujero negro. Ese punto es lo que se conoce como el radio crítico de un disco de acreción supercrítico. En este dibujito que está aquí, el radio crítico estaría en este punto. A partir de ahí el disco se empieza a inflar, el camino libre medio de un fotón adentro del disco es menor que el tamaño del disco, aumenta la presión de la radiación, el disco se hace más grande, pero a medida que nos seguimos moviendo hacia el agujero negro, cada vez tenemos más radiación desde la superficie del disco, y esto necesariamente va a poner en movimiento un viento, se va a poner en movimiento las capas exteriores del disco, y eso va a formar un viento que va a eliminar materia del sistema. De hecho, la materia que va a ser eliminada del sistema va a ser del orden de la materia que en la tasa de acreción esté por arriba de la tasa de acreción de Eddington. De tal manera que a medida que vamos avanzando, tenemos cada vez una emisión de materia, de tal manera que la tasa de acreción se autorregula más o menos a la tasa de Eddington, y el exceso es emitido en forma de este viento. Ese viento, por lo tanto, puede contener muchísima materia. Por ejemplo, si la tasa de acreción es 1000 veces la tasa de Eddington, la mayor parte de toda esa materia se va a ir en el viento y no va a permanecer en el disco.
la cantidad de materia que finalmente cae al agujero negro va a ser siempre del orden de la tasa de acreción de Eddington. Y la luminosidad del disco en sí va a estar regulada aproximadamente a la luminosidad de Eddington. De hecho, se puede demostrar que la luminosidad volumétrica de un disco de este tipo queda fijada en este valor. Les pido disculpas por los ruidos que oyen, pero estoy en mi casa y justo a mi ventana, lamentablemente, da a la calle y hay un psicópata en una moto que la hace sonar así. Ahí se fue, me parece. Les estaba diciendo, bueno, que la luminosidad volumétrica del disco es del orden de la de Eddington y tiene una dependencia débil con la tasa de acreción. M chica es la tasa de acreción en unidades de la tasa de Eddington, ¿sí? Gustavo, ¿Sí? ¿y el viento cuánto es colimado? El viento, entonces, ahora voy a ese punto. El viento, bueno, sale de la parte interna del disco, entonces, en la parte del disco que está por dentro del radio crítico. Y va a salir con una velocidad que, grosso modo, es del orden de la velocidad de escape a la localización del radio crítico. El estudio de estos vientos es muy complicado porque esto es una situación en la cual tenemos un plasma, pero en un régimen en el cual está dominado por la radiación, ¿no? Entonces, hay que tener un montón, la radiación sale del propio disco, el disco está girando, ¿no? Está girando a una velocidad que cerca del agujero negro es cercana a la velocidad de la luz. Entonces la radiación que recibe una partícula del viento es una radiación que, si es emitida de la parte del disco que se está moviendo en la dirección, digamos, de la partícula, va a estar corrida hacia el azul, mientras que si viene del otro lado va a estar corrida hacia el rojo. Eso hace que en la región central haya una transferencia de momento a la partícula, ¿sí? Entonces, en la parte central las partículas van a tener trayectorias que van a ser helicoidales. Eso permite que se forme una evacuación en forma de un viento bipolar en la región central, por arriba del agujero negro, que tiene algunas similitudes con un jet impulsado por presión de la radiación, aunque las velocidades que se alcanzan no son tan grandes como los jets lanzados magnéticamente, y el resto, digamos, del gas va a un poco confinar a esa región más central y va a tener un ángulo de apertura que puede estar al orden de los 60 grados o algo por el estilo. Depende, por supuesto, de las condiciones específicas de de los parámetros específicos de cada disco y de cada modelo que utilizamos para representar al disco. Ahora, un punto que me interesa enfatizar es que ese viento es completamente opaco, ¿no? Entonces ese viento se va a ir expandiendo y va a ser opaco a la radiación y nosotros no vamos a recibir la radiación del disco. Como señalaba Enrique hoy, esa radiación va a estar absorbida por el propio viento. Y eso va a ocurrir hasta que el viento se expanda hasta una distancia a la cual, digamos, la opacidad cae a 1 y recién ahí se hace transparente y escapa la radiación, ¿sí? Entonces, eso determina una fotosfera, que es la, digamos, superficie que nosotros, de la cual efectivamente salen los fotones que nos pueden llegar a nosotros del viento. La fotosfera se obtiene igualando la opacidad a 1 a través de esta expresión sencilla que aparece aquí, donde este es el factor de Lorentz del viento, esta es la velocidad del viento en unidades de la velocidad de la luz, y esto es la opacidad y esto es la densidad del viento. O sea, depende directamente de la densidad del viento. Estos vientos pueden ser, como les dije, muy densos, por lo cual la fotosfera va a estar ubicada a una u otra distancia de acuerdo a cómo es la tasa efectiva de acreción sobre el agujero negro, pero puede llegar a estar, ahora les voy a mostrar algunos cálculos,
a distancias del orden de unos 10 a la 15, 10 a la, 10 del orden de 10 a la 15, 10 a la 14 centímetros del agujero negro. Fíjense que la situación recuerda digamos, a varias situaciones que conocemos muy bien en astrofísica o en cosmología. En cosmología, digamos, la última superficie de scattering, cuando el universo se hizo transparente debido a la recombinación, ¿no? Uno ve solo esa superficie y no le llegan fotones que fueron producidos antes, o en un gamma ray burst del fireball, ¿no? Que es opaco a su propia radiación hasta que se expande lo suficiente para que se haga transparente. Bueno, entonces esto, como les decía, hace que no podamos ver la radiación en sí del disco. Lo que vamos a recibir es la radiación del viento. Y el viento, la forma va a depender de cuál es la temperatura que va a caracterizar la radiación que va a venir de ese viento, va a depender de a qué distancia se hace transparente. Acá esto que tiene aquí es la forma de la fotosfera de un viento super Eddington, para un ángulo con la visual que está mirando, digamos, desde el eje de rotación del sistema, pues está reorientado, ¿no? Bueno, entonces fíjense que básicamente a bajas velocidades del viento, o sea, velocidad del orden de 0.1 veces la velocidad de luz para abajo, esencialmente la fotosfera en la región ocupada por el viento es aproximadamente esférica. Y digamos, la emisión va a estar caracterizada por la temperatura en la superficie, que, por ejemplo, para el caso de un sistema binario de población 3, este es un ejemplo que hemos estudiado hace un tiempo con Pablo Sotomayor Checa, el pico de la emisión del viento cae, digamos, en este caso esencialmente en el ultravioleta, ¿sí? O sea, por arriba del electronvolt. Y es similar a la radiación de las partes externas del disco en este tipo de sistemas. Las partes externas, no las partes super Eddington, ¿sí? O sea, por afuera del radio crítico. Entonces, básicamente, de la parte interna uno no ve nada. La existencia de estos vientos además es corroborado por simulaciones numéricas, que muestran con distintos grados de precisión cómo se forman y se lanzan estos vientos. Y acá tienen una de Kobayashi del 2018, donde han incluso mostrado que hay cierto grado de clamping, ¿no? Se forman como algunos grumos en el viento, no es completamente homogéneo. Y aquí tienen una un poco más vieja, donde se estudian también los vectores, cómo es la distribución de velocidad y la densidad del viento que sale del disco. Y también se pueden medir líneas producidas en el viento. Acá arriba tienen un par de ejemplos para galaxias Seyfert, de líneas del viento. Esto viene del excelente review de fábrica del año 2015. Bueno, entonces lo que hemos hecho con Sotomayor Checa, con mi alumno, es estudiar esta situación con un modelo particular de disco supercrítico para galaxias Seyfert de estas Narrow Line Region 1, que tenga un agujero negro con una masa de 10 a las 7 masas solares. El viento tiene una luminosidad del orden de, cuando se hace transparente, del orden de 0.1 la luminosidad de Eddington. Entonces, esto es lo que les decía hoy, lo que ustedes están viendo en este gráfico de aquí. Digamos, a medida que cada uno de estos m punto es la tasa de acreción sobre el agujero negro, ¿no? La tasa inicial de acreción. En unidades de la tasa de acreción de Eddington, o sea, 50 es 50 veces la acreción de Eddington, 100 veces la acreción de Eddington. Entonces, aquí lo que están viendo es la altura a la cual se forma la fotosfera, ¿sí?
y aquí lo que tienen es el radio sobre el disco. Entonces, fíjense que para el caso de, no sé, 1000 tazas de Eddington, la luminosidad, el radio de la fotosfera es mucho más grande que para el caso de pocas tasas de acreción de Eddington. Esto está en unidades de radios gravitacionales, ¿sí? O sea que es escaleable al agujero negro. Y en cuanto a la temperatura, bueno, sucede el fenómeno inverso. Las fotosferas más compactas van a ser las más calientes y las más extendidas van a ser las fotosferas más frías. De ahí que los espectros resultantes para estos vientos son cosas como esto que está aquí. En el caso de tasas de acreción muy altas, 1000 veces la de Eddington, nos queda que prácticamente queda en el visual. El pico de la emisión de la fotosfera, y a medida que nos vamos moviendo en tasa de acreción hacia valores más bajos, vamos hacia energías más altas que pueden llegar a la ultravioleta e incluso en algunos casos al borde de los rayos X. Fíjense que esto coincide además con el hecho de que en este tipo de galaxias, como les comenté al principio, el núcleo es mucho más brillante en el óptico y en el ultravioleta, comparado con otras galaxias que no son superacretantes, como por ejemplo las Cipher 2. Bueno, ahora, y la emisión de radio, ustedes dirán, porque todo esto, mi motivación original era tratar de explicar el origen de esa emisión en radio que vemos en estas galaxias que no tienen jet. Bueno, este viento se va a hacer entonces transparente a una distancia que es esta que hemos mencionado de la fotosfera, y va a continuar, por supuesto, moviéndose ahora como un viento transparente, y en un cierto momento va a alcanzar a las nubes de la Broadline Region. ¿Sí? La Broadline Region, está aproximadamente 10 a la 16, 10 a la 17 centímetros del agujero negro en objetos con esta masa central de 10 a la 7 masas solares. Entonces la idea nuestra esencial es la siguiente. Está representada en este croquis que ustedes ven aquí. Aquí está el agujero negro supermasivo, este es el disco superacretante, la parte más interna es la parte, digamos, supercrítica, que está inflada, se produce el viento impulsado por presión de la radiación, y tenemos la región de las nubes anchas, de líneas anchas, alrededor del sistema. Entonces, más allá de la fotosfera se va a producir la interacción del viento con las nubes. Cuando eso ocurra, el viento va a tener una velocidad del orden de aproximadamente una fracción pequeña de la velocidad de la luz, entre 0.1, 0.05 veces la velocidad de la luz. Ese fluido va a interactuar con las nubes y se va a formar un bow shock alrededor de cada una de las nubes. Ese bow shock es esencialmente una discontinuidad, ¿sí? En la cual se forma un sistema de shocks. Va a haber un shock que se va a mover en forma reversa hacia atrás en el viento, y va a haber un shock que se va a mover dentro de la nube. Va a haber también una región donde el gas del viento va a fluir alrededor de la nube. Bueno, la física de todo esto es muy rica, la hemos estudiado en una serie de trabajos previos, donde estudiamos interacciones de nubes con distintos fluidos, por ejemplo, jets en el caso de HENS, o en el caso de starburst con los vientos, los supervientos galácticos de los starbursts. Esta situación, la física es muy similar. No voy a ir a demasiados detalles, si quieren me pueden preguntar, pero básicamente lo que consideramos es un sistema como este para cada una de las nubes. O sea, tenemos esto representa a la nube, este es el bow shock, tiene su cola cometaria acá atrás, la nube, digamos, está moviendo en el viento, tenemos el shock que se mueve en el viento y tenemos el shock que se mueve en la nube.
Entonces, bueno, hemos elegido una serie de parámetros para poder hacer cálculos cuantitativos de cuáles son los efectos radiativos de todos estos shocks que aparecen aquí. Muy brevemente hemos considerado, como les dije, un agujero negro de 10 millones de masas solares, una tasa de acreción que la hemos tomado del orden de 100 veces la tasa de crítica. Eso hace que la fotosfera del viento esté bien por abajo de la región de las líneas, perdón, de la región de las nubes de la Broadline Region, y por lo tanto la radiación que se produzca aquí en principio digamos, va a poder escapar porque está fuera de la fotosfera opaca. La velocidad del viento, bueno, queda determinada para el modelo de disco que tomamos, que es aproximadamente del 5% de la velocidad de la luz. Las nubes las suponemos más o menos todas a la misma distancia, de 10 a la 16 centímetros. El filling factor de las nubes en la Broadline Region es de 10 a la menos 6. El tamaño típico de estas nubes, hay muchas referencias sobre esto, ¿no? Es del orden de algunas veces 10 a la 11 centímetros. La densidad de las nubes está al nivel de las 10 a la 10 partículas por centímetro cúbico, y las nubes se están moviendo a unos 3.500 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos estudiado cómo es la física de la aceleración de las partículas en los shocks. Perdón, ¿Sí? ¿cuántas nubes hay respecto a estrellas? Porque el tamaño más o menos es el tamaño de una estrella. Bueno, en este modelo particular, ahora creo que lo tengo escrito en esta transparencia, no sé si está aquí o si no en la otra. ¿Verdad? Ah, ok. Un poco más adelante. Sí, ahora te lo voy a decir. Ok. Tenemos dos modelos, uno con 10 a la 8, perdón. Dije gracias. Sí. Ah, no, perdón. Sí, en este modelo hay creo 10 a la 8, ¿sí? En el que les voy a mostrar ahora. 10 a la 8 nubes, ¿sí? O sea, 100 millones de nubes. Bien. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cómo es la diabaticidad de los shocks. ¿Sí? El shock en la nube, que es mucho más denso, es en general un shock que va a ser radiativo, entonces va a ser ineficiente para acelerar partículas por mecanismos de aceleración difusivos, mientras que el shock reverso, el shock en el viento, que ya a esa altura está diluido, es un shock adiabático. ¿Sí? Entonces ahí puede operar un mecanismo de aceleración difusivo mediado por el shock, un mecanismo de Fermi tipo 1, y eso entonces nos va a dar una cierta tasa de aceleración que va a depender del campo magnético, ¿sí? De una cierta eficiencia de la aceleración que va a depender del coeficiente de difusión y de la velocidad del shock respecto de la velocidad de la luz. Coeficiente de difusión vamos a suponer que es el coeficiente de difusión de Born, y entonces lo que vamos a hacer es, en ese ambiente vamos a calcular todas las pérdidas radiativas y no radiativas que hay para las partículas durante el proceso de aceleración en el shock que es adiabático, que es el shock que se mueve en el viento. ¿Sí? Lo vamos a hacer tanto para electrones como para protones. Entonces, en el caso de los electrones, las pérdidas radiativas dominantes van a ser la radiación sincrotrón. Vamos a suponer un medio, ya que hay shocks, tiene que estar por debajo de la equipartición en campo magnético. O sea, vamos a suponer un campo magnético, una densidad de energía magnética que es del orden del 10% de la densidad de energía del gas. Entonces vamos a tener pérdidas de sincrotrón, vamos a tener pérdidas de Bremsstrahl, un relativista, electrones contra la materia. Luego vamos a tener scattering Compton inverso de todos los campos de fotones semilla que haya por ahí, o sea, los campos térmicos del viento, de la nube que se calienta, y también de la propia radiación sincrotrón. Y después vamos a tener pérdidas que no son radiativas, sino que son debido a la convección y a la difusión de las partículas. Para los protones, los mecanismos importantes, el único mecanismo realmente importante son las interacciones protón-protón.
Después vamos a tener, por supuesto, algo de pérdidas por radiación sincrotrón, que las calculamos por completitud, aunque eso no es detectable. Y en principio, si las energías de los protones son suficientemente grandes, podemos tener algo de producción por interacción de protones con fotones, ¿sí? Lo que se llama photomeson production, que da rayos gamma. Pero bueno, las energías no son tan altas, así que ese mecanismo no es demasiado importante. Y para el caso de los protones, lo más importante acá va a ser la convección, o sea, los protones van a ser arrastrados con el fluido antes de que terminen de acelerarse, y eso va a determinar su energía máxima. Entonces, comparando todas estas escalas temporales, lo que podemos obtener es la energía máxima, que en estos sistemas pueden alcanzar electrones por un lado y protones por el otro. Ustedes ven acá, la energía máxima queda determinada para los electrones por las pérdidas sincrotrón, y eso da un valor que está en el orden de 3 veces por 10 a la 11 electronvolts para los electrones. Para los protones, la predominante, como comenté, es la convección, y la energía máxima resulta ser de casi 4 por 10 a la 3 electronvolts, o sea, unos 40 teraelectronvolts. Muy bien. Entonces, una vez que sabemos cuál es la energía máxima, podemos resolver la ecuación de transporte. Suponemos estado estacionario mientras la nube no es destruida, ¿sí? Hemos calculado todos los procesos de inestabilidades y demás que afectan a la nube. Las nubes en general no sobreviven al paso del viento, ¿no? O sea, son destruidas ya sea por las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz, Rayleigh-Taylor, y también por los efectos de la inyección de energía por la onda de choque, que hace que se expanda, se diluya, y se produce un proceso de ablación de la nube. Pero, digamos, las escalas de tiempo radiativas son menores que las escalas de tiempo en que se destruye la nube, así que podemos, en primera aproximación, resolver la ecuación de transporte para las partículas relativistas, para cada especie, ¿no? Electrones y protones, en el estado estacionario, ¿sí? Esta es la solución usual, esto se resuelve numéricamente, y luego calculamos los distintos procesos radiativos que obtenemos con las distribuciones de partículas que salen de resolver estas ecuaciones. Y eso nos lleva a los espectros que predecimos y que les estoy mostrando aquí abajo para el caso de una sola nube, ¿sí? Entonces esto es para el caso de una sola nube, y estos parámetros A que aparecen aquí, digamos, lo que reflejan es la dependencia, son cálculos para distintas relaciones entre la eficiencia de aceleración de protones respecto de los electrones. A igual a 100 significa 100 veces más potencia en protones que en electrones. A igual a 1 es un caso de equipartición, misma potencia en electrones que en protones, y A igual a 0.01, perdón, es un caso en el cual tenemos mucha más potencia en los electrones que en los protones. Entonces, bueno, como ven, principalmente, básicamente en todos los casos tenemos radiación en el rango de radio. En el caso de que dominen los protones, también tenemos algo de emisión en rayos gamma, ¿sí? Que está a altas energías, por abajo del teraelectronvolt. Y aquí tienen sumadas las contribuciones de todos los procesos radiativos, pero lo que más domina va a ser el sincrotrón de electrones en todos los casos, ¿sí? Obviamente en el caso dominado por electrones es donde va a ser más importante. Pero bueno, lo que podemos hacer ahora es considerar todas las nubes. Entonces podemos considerar que en un momento dado hay aproximadamente 5 por 10 a la 7 nubes siendo iluminadas por el viento a través de estos procesos, y eso nos lleva a una distribución espectral de energía no térmica para toda la galaxia, que está representada en estos dos gráficos, para el caso dominado por protones a la izquierda y para el caso dominado por electrones a la derecha. Entonces, lo que destaco aquí es que primero, estas curvitas que están
dibujadas aquí son las sensibilidades de instrumentos, ¿no? Aquí tenemos instrumentos de rayos gamma, satélite Fermi y el futuro Cherenkov Telescope Array. Lo que vemos es que en rayos gamma uno no esperaría que estos sistemas sean detectables, por lo menos la radiación producida por este mecanismo. Pero si miramos en el ámbito de radio, vemos que caen dentro de lo detectable por el Very Large Array, por el Next Generation Very Large Array y también por ALMA. ALMA en algún caso, dependiendo de qué es lo que domina, qué tipo de especie de partícula domina, puede la detección ser marginal o no. Entonces, en principio, sugerimos que el origen de esta radiación, de esta emisión en radio que se observa en esta clase de fuentes, podría ser radiación sincrotrón de electrones en la Broadline Region, que son acelerados en ondas de choque que se generan en choques reversos en el viento producidos por la interacción con las nubes de la Broadline Region. Hemos aplicado como ejemplo a un caso concreto, que es el de Markarian 335, es una galaxia Cipher de esta clase que he estado discutiendo. Si ustedes miran la imagen en radio que tienen aquí, es bien compacto, ¿sí? No hay evidencia alguna de jet. Si la miran en el óptico también es una galaxia que tiene un núcleo brillante, pero poco más se puede ver. Se sabe que tiene líneas anchas, hay cierto conocimiento de la Broadline Region. Esta es la distribución de energía de toda la galaxia, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho es modelar la región central con una tasa supercrítica del orden de 1000 veces la tasa de Eddington. Esta galaxia está localizada a 86 megaparsec. El agujero negro se estima que es también de 10 a la 7 masas solares. El tamaño de la Broadline Region se ha estimado en 4 por 10 a la 4 radios gravitacionales. Y entonces hemos aplicado el modelo que les he mencionado para un caso dominado por electrones, que es el de más interés. Y como ustedes ven, aquí están los puntos de radio, ¿sí? Del Very Large Array y de los que se han obtenido también con el VLBA. Entonces ustedes ven que el ajuste es muy bueno en radio. La radiogalaxia no ha sido detectada por Fermi, cosa que nosotros esperamos porque no da la emisión a ese rango de energía. Y el resto del espectro, excepto en la región central, donde hay una contribución por el viento supercrítico, es esto que está aquí. Después esto es emisión de las partes más extendidas de la galaxia, ¿no? No se discuten aquí, donde nos estamos concentrando en la región central. Bueno, entonces para concluir, básicamente hemos desarrollado un modelo semianalítico para la emisión en radio, la emisión no térmica en radio, de la región central de núcleos galácticos activos que sean superacretantes, como las galaxias Cipher 1 con líneas delgadas. El modelo está basado en la interacción de un viento supercrítico muy fuerte, impulsado por radiación, con las nubes de la Broadline Region, que sabemos están ahí en este tipo de galaxias. O sea, sabemos que hay acreción super Eddington, sabemos que están las nubes, entonces necesariamente la teoría nos indica que tienen que estar presentes estos vientos. Entonces la interacción es inevitable. Lo único que hemos hecho es estudiar las consecuencias de esa interacción. Predecimos entonces que la emisión en radio de la región central puede deberse a radiación sincrotrón producida en estas interacciones. Y no hay ninguna necesidad de suponer un jet que nadie observa y cuyo espectro no se puede explicar. Bueno, este tipo de situaciones se puede dar en otra clase de objetos, no solamente en estas galaxias, y es lo que pensamos estudiar en un futuro cercano. Por ejemplo, los famosos Tidal Disruption Events, que son los eventos de captura de una estrella por un agujero negro,
relativamente pequeño, 10 a la 6 masas solares, por ejemplo, 10 a la 7 masas solares, de tal manera que las fuerzas de marea fuera del horizonte alcancen para romper la estrella forma un disco de acreción transitorio y hay un evento transitorio de superacreción que dura un lapso acotado, ¿no? Ahí se producen estos supervientos y ese superviento va a interactuar con lo que haya alrededor del agujero negro, que pueden ser también nubes, como en este caso, o podrían ser otras estrellas, como por ejemplo parece ser el caso del agujero negro en Sagitario A estrella. Bueno, este tipo de situaciones transitorias son interesantes y estamos tratando de empezar a estudiarlas. Y también en el caso de los objetos más pequeños con agujeros negros de masas estelares, donde si tenemos un viento super Eddington, puede interactuar con, por ejemplo, brumos o clumps que vengan del viento de la estrella compañera, la estrella que está donando la masa para el sistema, para el objeto compacto, ¿no? Así que bueno, hay distintas posibilidades para explorar en el futuro. Y bueno, con esto termino y les agradezco la atención y si tienen preguntas, por supuesto estoy a disposición. Claro, pasemos a una pequeña sesión de preguntas y les pido a todos que por favor levanten su mano cuando quieran preguntar. Ahorita primero vi la mano de Diego, así que por favor, Diego. Oye, es que tenemos los teóricos que no somos ahí muy expertos en AGNs, y somos los más viejitos de acá. No sabemos cómo es que están las broad line regions ahí. ¿Por qué están? ¿No? O sea, uno siempre ve el modelo de los AGNs y siempre están las broad line regions, pero ¿cómo es que llegaron ahí? Y hay distintas teorías. La respuesta más corta es nadie sabe, pero sabemos que están porque medimos las líneas espectrales, o sea que ahí están. ¿De dónde salen? Hay distintas teorías. Yo creo que en este momento una de las más interesantes y digamos, quizás más prometedoras es que son eyectadas del propio disco de acreción, de la parte más externa del disco de acreción, ¿sí? Y entran en órbita alrededor del agujero negro. Y si es un sistema supercrítico como este, después de un tiempo esas nubes son vaporizadas, pero son reemplazadas por otras que van entrando y que son inyectadas de la parte externa del disco. Y bueno, básicamente esa es la idea. Nosotros hemos calculado cuál sería el índice de variabilidad. O sea, si uno tiene nubes que aparecen y desaparecen, eso crea una especie de fluctuación, ¿no? En el brillo del sistema, tanto en la parte térmica como en la no térmica. Nosotros hemos calculado más o menos cuál sería el orden de magnitud, dada la escala de tiempo que lleva a una de estas nubes ser destruida por la interacción con el viento, y más o menos el índice de fluctuación de la variabilidad depende mucho del caso, ¿no? Pero va a estar en el orden del 10%. Vale, gracias. Ok, entonces, Enrique, por favor. Ya me ganó Diego la pregunta, pero sigo con una al respecto. ¿Hay algo equivalente en microcuasares o en ULX o en alguno de estos? Digo, se intenta hacer mucho paralelismo entre un modelo y otro, el de discos en binarias y el de AGNs. Entonces, ¿hay algo equivalente a estas nubes ahí? Bueno, sí, justo con otro alumno, Leandro Avaroa, estoy trabajando precisamente en este tipo de modelos aplicados a ULX y a sistemas binarios. Ahí uno tiene algo equivalente en el caso de que tenga una estrella compañera que tenga un viento fuerte, ¿sí? O sea, el viento lo produce, o sea, uno tiene el viento del disco, ¿no? Pero además tiene el viento de la estrella compañera, va a haber una colisión de dos vientos. Ahora, el viento de las estrellas, hay evidencia observacional de que tiene una tendencia a formar clumps, digamos, en vez de ser un viento que es continuo, está formado por grumos, ¿no? Entonces estos grumos formarían un poco el rol, jugarían un poco el rol
de las nubes en este otro modelo extragaláctico. Entonces, bueno, estamos todavía estudiando si esos efectos tienen consecuencias observables o no, porque las densidades son muy distintas, o sea, las condiciones no son las mismas. Es posible que el viento del disco directamente vaporice todas esas nubes y dé lo mismo que esas nubes que estén o no. Pero igual hay una fenomenología... Pero ¿Perdón? El disco mismo del microcuasar no genera este tipo de nubes a que, pocos radios no, gravitacionales. es que hay un problema, porque los discos son diferentes. O sea, es cierto que hay, como suele decir Mirabel, muchas similitudes, ¿no?, entre los núcleos galácticos activos y los microcuasares. Pero también hay muchas diferencias. La principal es que tenemos la estrella ahí, ¿no? Entonces el disco no se puede extender, digamos, hasta radios muy, muy lejos del objeto compacto, porque tenemos la estrella ahí, ¿no? Entonces, toda la región más fría del disco no está, ¿sí? Entonces, los procesos de generación de esas nubes que salen del disco y vuelven a caer ocurren, bueno, en las regiones más externas que aquí no están presentes. Entonces, digamos, si hablamos de un agujero negro masivo con una compañera poco masiva, pero en gigante roja las distancias, digamos, el lóbulo de Roche puede ser gigantesco y podría dar lugar a un disco muy extendido, ¿no? Comparado con el radio gravitacional del agujero negro. depende del sistema, ¿sí? Podría llegar a ser. En mi conocimiento no hay ningún estudio al respecto de generación de clamps en el disco que después se interpongan en el sistema. Ok, bueno, gracias. No, por favor. Ok, seguimos con la pregunta de Antonio, por favor. Primero que nada, pues muchas gracias, Gustavo, por la plática. Segundo, tengo dos preguntas, una muy foolish que la siguiente. La primera es, cuando explicas las luminosidades de Eddington, Super Eddington y las propiedades del disco, ¿esas luminosidades pueden variar con función del tiempo? Es decir, podemos encontrar un AGN donde esté acretando primero Super Eddington y luego pase en un estado Super Eddington y luego regrese y cambie la estructura del disco. Y segundo, vi que en las distribuciones espectrales de energía calculaste algunos escenarios para piones neutros y sincrotrón de protones. Entonces, me surge la pregunta de si estás asumiendo escenarios hadrónicos donde también esperes un flujo de neutrinos producidos por estos vientos y si es este flujo, bueno, si existe este flujo, ¿cuál sería como el threshold de detectabilidad de esos neutrinos, ¿no? Si podemos esperar neutrinos por IceCube. Y más que nada por este clúster de 3 sigma de IceCube, ¿no? De NGC 1066, que es un objeto Messier, que nadie entiende por qué viene ese 3 sigma de allá, ¿no? Y que he estado también revisando la literatura, es que también mucha gente está mirando como flares en radio como para poder asociar neutrinos, ¿no? Y no la naive idea de que ver fuentes de rayos gamma asociados a neutrinos de altas energías, ¿no? Y, pues, son básicamente mis preguntas. Muchas gracias de antemano. No, por favor. Bueno, debo admitir que son excelentes las dos preguntas. La primera, la respuesta es sí. Vemos sistemas en los cuales ocurren transiciones entre los distintos regímenes de acreción. De hecho, al principio les mencioné que en los casos de los sistemas binarios vemos transiciones de regímenes de acreción con muy baja tasa de acreción a acreciones sub-Eddington, pero también se puede ver lo opuesto, o sea, un sistema que es sub-Eddington, de repente captura mucha materia, por ejemplo, hay un tidal disruption event, y se produce un evento de acreción súbita y pasa a ser super Eddington y se genera esta fenomenología, todos estos vientos, estas consecuencias. Ahora, también ocurre en nuestra galaxia, por ejemplo, hay algunos sistemas binarios que permanecen tranquilos durante un cierto tiempo, pero de repente hay alguna inestabilidad en la estrella que produce una pérdida de masa, incrementa la tasa de acreción en forma abrupta, y lo que vemos es un super flare, ¿sí?, que se interpreta como consecuencia de un repentino incremento en la tasa de acreción muy por arriba de
la tasa de Eddington. Así que la respuesta a la primera pregunta es sí, definitivamente. La segunda pregunta es en extremo interesante, porque es exactamente lo que estoy trabajando ahora, ¿no es cierto? Con el mismo alumno con el que hicimos esto. Lo que estamos trabajando es en la producción de neutrinos en este tipo de sistemas, y estamos trabajando específicamente pensando en lo que vos mencionaste, ¿sí? En ese objeto particular y en ese clúster con esa significancia sin contraparte. Ahí la clave, en mi opinión, y con esto te adelanto parte esencial del trabajo que está en progreso, es que si la tasa de acreción es muy grande, por ejemplo, si hubo un tidal disruption event, entonces las nubes van a quedar dentro de la fotosfera, y eso va a ser opaco a la radiación electromagnética que se produzca, pero no va a ser opaco a los neutrinos. Entonces los neutrinos van a poder escapar y no vas a tener una contrapartida electromagnética, ¿sí? Y eso, bueno, va a ser nuestro intento muy pronto de tratar de explicar exactamente el caso que vos has casi adivinado, ¿no? Que esto se aplicaría. Así que bueno, ahí... Porque también salió un nuevo resultado de que M82 también puede ser candidato, ¿no? Y es algo Sí, como que me... pero M82 es completamente sub-Eddington, el mecanismo ahí sería otra cosa, ¿sí? La tasa de acreción en M82 es muy baja. M82 tiene un RIAF esencialmente, y lo que se ve, por ejemplo, con el Event Horizon Telescope es esencialmente radiación sincrotrón de los electrones calientes que están ahí cerca de la magnetosfera del agujero negro. Ese es otro régimen de acreción. Ya Antonio, pasando. démosle Bueno, está bien. oportunidad a Fabio de preguntar, y si quieres podemos volver a tu pregunta. Entonces, por favor, Fabio. Gracias, Gustavo. Sí, No, solo de una nada. curiosidad. Entonces, en el caso de, por ejemplo, jets de AGNs, o no sé si en estos vientos también, la interacción con estrellas masivas que dan vuelta por ahí, ¿puede ser importante o es despreciable? No lo hemos estudiado todavía, la interacción con estrellas. Entiendo que las estrellas van a estar un poco más lejos, ¿sí? Sí he estudiado la interacción con estrellas en otro trabajo que está en progreso con otro alumno, pero en el caso del sistemas binarios, ¿sí? Estamos desarrollando lo que nosotros llamamos supercritical colliding wind binaries, ¿no? O sea, ustedes conocen la idea básica de las binarias con colisión de viento, que son dos estrellas masivas, muy calientes, cada una produce un viento, el viento choca en algún lugar entre las dos estrellas, se aceleran partículas y eso produce radiación sincrotrona, incluso radiación gamma, como en esta carina, de la colisión de esos dos vientos de dos estrellas, ¿no? Yo mismo a lo largo de los años he trabajado mucho en esos modelos. Ahora, lo que estamos tratando de desarrollar es un modelo supercrítico, donde vos tenés la estrella con su viento y tenés el agujero negro con su disco y también su viento. Como el viento se abre también en parte hacia al plano ecuatorial, como hemos visto con algunas de las simulaciones que hemos hecho con vos también, Fabio, bueno, va a haber una colisión con el viento de la estrella, y ahí hay también toda una fenomenología no térmica muy interesante a ser estudiada, ¿sí? Pero entonces, una estrella masiva que está en el canal del jet, eso no lo han estudiado aún. No, eso no lo hemos estudiado, y es algo que, digamos, lo hemos estudiado en el pasado, interacción de jet con estrellas, ¿sí? Y hemos estudiado interacción de jet relativista con nubes de la Broadline Region, pero no de vientos del disco con ese mismo tipo de sistemas. Por supuesto, es uno de los infinitos temas que tenemos ahí anotados para ir atacando, ¿no? Ok, muchas gracias por la charla, Antonio. No, por favor. Ok, ¿Tienes el entonces, micrófono apagado? Antonio, ¿tienes alguna otra pregunta o...? Nada más es como consejo, o sea, personalmente usted buscaría progenitores de neutrinos con estas características en radio, en vez de enfocarse como todo lo que el mundo espera, un flares en gamas, o en ambos. No, lo que yo haría es, o sea, para producir los neutrinos necesito una tasa
de acreción más alta que la que consideré para estos mecanismos que producen radio, para este trabajo particular. Entonces necesito tasas de Eddington de 1000 para arriba, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que necesito algo así como un tidal disruption event, ¿sí? Que me arroje mucha materia en el agujero negro en un lapso de tiempo relativamente corto. Entonces, eso hace que las nubes queden por abajo de la fotosfera, tengo mucha materia, mucho target para mis protones relativistas y puedo producir los neutrinos. Los neutrinos no tienen problema con la opacidad porque escapan y llegan a nosotros. Entonces, la sugerencia es buscar galaxias que sean candidatos a Tidal Disruption Event como potenciales fuentes de neutrinos, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Después podemos hacer un trabajo, Antonio, si quieres. Está interesante. Sí, sí. Ok, entonces no veo más preguntas. Así, entonces podemos dar las gracias a nuestro speaker por la fabulosa charla que nos dio hoy y nos vemos el siguiente jueves.